noche. Y aquí pues, abrigadito, porque hace un poco frío aquí. Clamor en la noche, aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico y para todo el mundo. Que Dios le bendiga grandemente. Recuerde que este es el día que ha hecho el Señor y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Hoy, con la gracia de Dios, continúo la serie Profecías de Clamor. Ya vamos como por el tercer, viene siendo el tercer episodio. Estamos ahí, tercero, viene siendo el cuarto episodio. Bueno, estamos ahí en la serie, esta es la cuarta edición de Profecías de Clamor. Camino al cincuentenario, no del ministerio de clamor, quiero aclarar bien claro, del día de clamor a Dios frente, que es uno de sus eventos, y el comienzo, porque esto corrió el mundo entero, entonces está celebrando en diferentes partes del mundo. Frente al Capitolio de Puerto Rico, la Casa de las Leyes, se llevan 50 años consecutivos sin detenerse, aún contra vientos y tormentas y lluvias y problemas y persecuciones. No se ha suspendido un solo clamor a Dios y tantas cosas grandes que han pasado allí. De eso estaremos hablando. Ya que estamos hablando de caos de naturaleza, recordamos las veces que Dios frente a ese Capitolio detuvo un huracán, 2 huracanes, intervino en varios huracanes, intervino en una sequía. Bueno, las cosas que Dios ha detenido allí, legislativamente. La forma que Dios ha preparado el pueblo para enfrentarse cuando le ha revelado lo que viene. Porque la revelación de la nube fue algo espectacular y algo único, pero también en clamor Dios advirtió muchas cosas proféticamente y enfatizó también en el año de las vacas flacas y las vacas gordas y muchas cosas que pasaron allí. Así que vamos a hacer un resumen en el día de hoy y vamos a tratar bien, pero bien profundamente una de esas profecías que se dio en este ministerio, aún en el proceso del día de clamor, pero no se dieron en el día de clamor. Hay algunas que se dieron fuera del día de clamor. Y una de esas profecías que vamos a tratar en el día de hoy fue la profecía de la destrucción del barrio Mameyes de Ponce. Y hay otra más que fue conjunto con eso, pero esa es la más importante porque fue relevante ante la prensa del país. Y uno de sus más ilustres periodistas estaba presente el día que Dios reveló esa tragedia y luego estaba presente en la destrucción de Mameyes, en las ruinas, buscando como periodista, ayudando y trayendo la noticia cuando se estaban buscando los escombros para eso. Bueno, eso tiene que ver con eso, esa profecía, pero vamos a dedicar este tiempo más específicamente, vamos a dedicarlo específicamente a hablar, porque dentro de esa profecía de Mameyes que fue antecedente, anticipó, vino antes de la profecía del terremoto que Dios nos reveló para Puerto Rico. Puerto Rico, terremoto destructivo. Y el Señor, lo digo en conjunto porque aunque vamos a hacer una inversión, vamos a hablar de esto porque es durante la tragedia de Mameyes. Entonces luego en el siguiente programa vamos a hablar de la tragedia, de la profecía de la destrucción de Mameyes, que fue en 1985 el cumplimiento de esa profecía,
octubre 7 de ese año. Y fue en esa misma tragedia, en esos meses, que Dios, por eso vamos a dedicarle un tiempo a eso, pero trayendo a la memoria a esta profecía, aunque la de Mameyes fue primero, pero durante la tragedia del cumplimiento de la profecía de la destrucción de Mameyes, yo tuve una experiencia sobre que Dios me reveló la realidad de un terremoto que se avecina para Puerto Rico, que todavía no se ha cumplido en su totalidad. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy y esperamos que sea de grande bendición. Pero quiero hablar un poquito sobre la palabra profética en la Biblia. Está en los 3 evangelios. Y yo prefiero leer el de Lucas porque como que el de Lucas me hace entender más claro este asunto de la profecía sobre los temblores de tierra y los terremotos en el tiempo final. Más adelante le daré información cómo puede comunicarse con nosotros, cómo puede colaborar con el ministerio. Le estaré hablando de los eventos que se van más adelante en el programa, que se van a dar en los próximos días y en los próximos meses, culminando con la actividad del 4 de septiembre, comenzando a las 3 de la tarde, frente al Capitolio. De eso le hablaré un poquito más adelante, pero quiero empezar primero con esto. Entonces después, porque es en Mameyes, y durante nuestra labor humanitaria en Mameyes que Dios revela esto. Entonces quiero primero traer a la luz que una vez que esta tragedia de Mameyes, Dios, o podemos ponerle las dos, yo creo que podemos combinar los dos eventos porque es que uno está vinculado al otro. Vamos así, de esa forma adentramos un poco. Primero, Mameyes, sí, creo que así es mejor porque entonces así se sigue la secuencia. 2 años antes, Mameyes, la destrucción de Mameyes ocurre una noche, creo que era domingo, y había empezado 24 horas antes a llover continuamente, había llovido 24 horas consecutivamente, una lluvia lenta. Pero recuerden, Mameyes era un sitio, un monte de fango, de lodo endurecido. Y esa lluvia, esto es lo que causa esa destrucción, esa lluvia va penetrando el agua, va penetrando esa montaña. Hay otro elemento que hablaremos después, durante que causó que el terreno para esa destrucción. Así que, aunque íbamos a dejar hablar del terremoto, pero vamos a culminar los dos. Y lo que no se culmina en el programa de hoy, se sigue en el programa siguiente que viene después. Ok, esta es la parte número 4 de la serie Profecía de Clamor. 2 años antes, 1983, estoy celebrando una campaña en Ponce, Puerto Rico, en el Paquito Montaner. Esa noche estaban las gradas totalmente repletas. Había un promedio de 25,000 personas en el estadio. Habían 2 problemas que estaban acechando a Ponce. Uno era la pandilla llamada Las Avispas. Era un grupo criminal que tenía asediada y aterrorizada la ciudad. Pero entonces, en medio de eso, surge nuestra campaña en el Paquito Montaner. Otro punto importante de este cumplimiento profético, de esta profecía, es la presencia en el estadio de lo que yo considero el periodista más elocuente. Digo, tenemos nuestras diferencias como todo en estas cosas, pero lo valiente no deja de ser cortés. Para mí, el mejor periodista que hay en este país se llama Luis Penchi. Y no porque quiero alabarlo, no. Es que, y me ha dado duro en la vida. Y hemos tenido, pero también ha sido un hombre que cuando nos encontramos en Orlando, Florida, en la emisora La Luz, la emisora de la Iglesia del Calvario,
por esas cosas de la vida, él estaba trabajando allí. Y me lleva Ángel Marcial, el superintendente, era director de aquel sector de la Iglesia de Dios, me lleva a una entrevista en esa emisora en Orlando, y por consecuencia ese día el gerente o la posición, el director de programación era Luis Penchi, y le tocaba dirigir la entrevista, pero él hizo algo, y por eso todo esto de Mamella trae unos recuerdos tremendos, porque él y yo siempre estábamos encontrados en las noticias, en puntos diferentes. Entonces, él ha tenido unas experiencias que han sacudido su vida y lo han hecho pensar mucho y pensar más en la espiritualidad y en las cosas de Dios, y terminó en un convento de los franciscanos en Nueva York. Bueno, ese día en Orlando nos encontramos en la emisora y traía a la memoria el asunto de Mamelle, pero él se recordó las veces que él me dio duro y él hizo lo que algunos cristianos y hasta pastores y pastoras y ministros no hacemos, que la Biblia dice que nos arreglemos con el adversario, que si tenemos que, el que se humilla será ensalzado. Y ese hombre, lo que yo jamás nunca esperaba, ¿sabe? Que habíamos tenido un cuento y él me había dado duro. Entonces Luis Penchi, ante el micrófono de todo Orlando, Florida, por esa emisora, antes de que yo empezara la entrevista, me pidió perdón. Y eso yo lo he guardado. Yo puedo tener mi diferencia con Penchi, pero si hay algo que tengo que recordar es eso. Él hizo lo que Cristo quiere que hagamos, lo que la mayoría de nosotros no estamos a veces dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos, que es lo más grande del mundo. Fracasamos, tenemos fracasos, pecamos, cometimos errores y somos tan ignorantes, hay una palabra encalcitrante, yo no sé cómo, es una palabra que describe lo trancado que uno está, lo soberbio que uno es, lo egoísta que uno es, lo masoquista que uno es, que uno no quiere perdonarse a sí mismo. Entonces, imagínense, si no nos queremos perdonar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a perdonar a los demás? Cristo dio el ejemplo más grande. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en el Calvario. Y dijo que antes de ir al altar te arregles con tu adversario. Y una de las cosas más grandes que Dios nos pide es que pidamos perdón a Él y a quienes aquí, porque la gente piensa que el pecado se comete nada más que contra Dios. No, se comete contra el prójimo. El hombre que le infiel a su esposa, la mujer que le infiel a su esposo, tiene que pedirle perdón a Dios. Pero ¿qué de la persona que hirió? El perdón es un tema que podemos dedicarlo aquí en un programa completo, pero yo me dejo ir por el Señor, me salgo del molde, me salgo del esquema, del bosqueo que hice. Y ver a este hombre duro, porque era fuerte, Penchi es fuerte. Recordar las veces que él me dio duro, me ofendió. Y nosotros tenemos que aprender esto. Yo tengo, y lo he aprendido a hacer, yo tengo que pedir perdón a un niño, yo le pido perdón a un niño. Pero he encontrado que lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Como que uno no quiere, incalcitrante, indomable, entrancado. No, yo no quiero aceptar, porque para perdonarse a uno mismo tiene que aceptar que lo que uno hizo, que lo que hay dentro de uno está mal. Y tiene que perdonarse porque querías ser perfecto, no lo hiciste, pues no lo hiciste. Fallaste y no, Dios te perdona, pero tú no te perdonas a ti mismo. Porque no quieres aceptar que tú eres imperfecto, que el único perfecto es Dios. Entonces, pero hablando de eso del perdón, que es un tema que podemos tocar en otro programa, que lo voy a apuntar para eso. En esa entrevista en Radio Luz, en Orlando, Penchi, ante miles de personas por radio, me pidió perdón por las veces que me ofendió en las entrevistas. Y de todo lo que me recuerdo de Penchi, fue ese gesto tan cristiano, que fue más cristiano que muchos cristianos. Y hablo así del perdón porque hablo en todo el extremo, hasta donde alcanza, pero me pidió perdón y eso me estremeció, y hasta el día de hoy, pues, eso me mostró que hay gente que no saben, en el cristianismo, no saben pedir perdón.
y no se perdonan a sí mismos. Pues este hombre me pidió perdón y reconoció que me había maltratado en algunas entrevistas, me había emboscado, se había aprovechado de algunos momentos difíciles que yo tuve. Pero Penchi, te amo y oremos por Luis Penchi. Él, buscando a Dios, se fue a un seminario, a un convento de los franciscanos, y yo se lo dije que no iba a aguantar. Él me pidió consejo. Y luego se fue, pero sigue en esa búsqueda, y ojalá que Dios lo ilumine y oremos por él para que un día de esto él encaje completo en el plan perfecto de Dios que tiene para su vida. Y he tenido el placer de que en momentos difíciles Dios me ha usado en su vida. Pero no voy a entrar en esos detalles. Voy a entrar en el detalle de que 2 años antes de Mamella, octubre 7 de 1985, viene siendo el 84, el 83, 1983, estoy en el Paquito Montaner, ya lo describí, estaba ese grupo de personas en el Paquito Montaner, todos 25,000 personas, había un problema y voy ahorita a explicarles por qué menciono la pandilla de las avispas, que estaban aterrorizando toda la ciudad de Ponce. Y esa noche se manifestó Dios, como dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos, se manifestó la gloria de Dios. Y Dios empezó a sanar y a liberar y se convirtieron miles de personas. Pero a mitad del culto, yo, con todas las veces que he ido a Ponce, yo me pierdo cada vez que yo voy. Ya yo no quiero ir a Ponce guiando porque me pierdo. Es una ciudad grande y ahora más grande. Es la segunda ciudad de Puerto Rico, a los que me están oyendo fuera de aquí. Bueno, esa noche, Dios me arrebata en la tarima y me viro así a lo que es aquí aquí mi derecha, me miro hacia la derecha, y con este dedo señalo hacia las montañas. Yo no sabía ni que Mamella existía. Yo no sabía que esa montaña que se veía en el trasfondo, en la oscuridad, aquella sombra negra, era Mamella. Y de momento el Espíritu Santo me arrebata y señalo con el dedo ese monte que desconozco, que se llama Mamelles. Y yo veo en ese monte una serpiente que va bajando desde la loma de ese monte, desde arriba, desde la cumbre del monte, y va trayendo muerte y destrucción, muerte y destrucción, muerte y destrucción al camino que esa enorme serpiente, que significa el diablo, viene bajando y trae muerte y destrucción. Eso fue una noche. Penchi estaba allí, oyó la profecía. Número 2, otra noche tengo la misma revelación y me vuelco, no, así, Señor, ese monte, ya me han dicho que se llama Mamelles, ese monte de Mamelles, veo una serpiente que va bajando y a su paso lleva muerte y destrucción, llanto y desconsolación. Esa noche mi familia y yo, estamos todos en medio de esa campaña, porque esa campaña, me recuerdo que se dio que las nenas no tenían que ir a la escuela, por lo tanto estábamos viviendo en Ponce, pero nos habían conseguido una casa en una montaña que también era alta, y de ahí se veía también Mamelles, se veía Ponce y especialmente Mamelles, en Juana Díaz. Una casa tremenda, de un millonario, nos la prestó. Y la primera noche, después de que Dios reveló esto, que nos quedamos en esa casa, por la noche, la casa es hecha antigua, salí al balcón y le fui dando la vuelta a la casa y me levantó el Señor en el espíritu y señalando de frente, porque se quedaba Mamella de frente, así dice Jehová, la destrucción de esa montaña, la serpiente está bajando y llevando destrucción. 3 veces me lo dijo Dios, 3 veces. Bueno, terminó la campaña, fue una de las campañas grandes, miles se convirtieron, cientos fueron tocados, sanados. Pasó 2 años y ya uno se olvida de las cosas que Dios hace, las cosas que Dios dice. Y me olvidé de todo eso, y entonces cuando me olvido de todo eso, me recuerdo como si hoy, creo que el 7 era un domingo.
Y me recuerdo porque yo había ido a ver a un hermano llamado, que ya murió, se llama Oliveras, hermano Oliveras, que tenía una casa, era un judío sefartita, era un judío convertido, hablaba, criado en español, es latino, pero de descendencia sefartita de España. Y este hombre pues me mandó a buscar porque tenía un problema, yo no sé, yo sé que esa noche nosotros fuimos hasta la casa de este hermano Olivera y estuvimos orando, estaba lloviendo. Y entonces yo me hinqué a orar y el Señor me dice, es tiempo ya de irte. Vete porque hay peligro. Bueno, pues, ¿cuál era el peligro? La lluvia, es una lluvia continua. Y salimos en casa de esta familia. Su esposa, él murió, su esposa está viva, está viviendo en Orlando. Entonces veníamos, ella era familia de una familia que había sido muy cerca de mí en el ministerio en Ponce. Pero esto era donde él tenía la casa, era, si mal no recuerdo, esa casa quedaba en un área por ahí de Arecibo. Yo no recuerdo decir, pues tuvo dos casas, una era en Atillo y otra era esta. Pues yo no creo que era el Atillo, era esta, que quedaba en Arecibo. En un barrio de Arecibo, una tremenda mansión que tenía el hermano Olivera. Bueno, entonces, Dios, estoy de rodillas y el Señor me inquieta y me dice, mi siervo, vete ahora. Y yo me inquieté y le dije, vámonos. Nos fuimos, veníamos bajando y no hicimos nada más que cruzar el área del río de Vega Baja. El río de Manatí atrás se estaba saliendo porque la lluvia era continua y no hicimos nada más que cuando prendo la radio, el río que dejamos atrás se había salido a la carretera número 2. Bueno, les digo, llegamos a la casa y toda la noche de domingo siguió lloviendo, nos acostamos. Cuando lunes amaneció, oiga bien, nadie en Ponce sabía que Mamella había sido destruida. Durante la noche la lluvia fue continua. Ahora, aquí describo la situación. La mayor parte, había gente buena como en todos lugares, había gente buena viviendo, hasta cristianos que fueron vituperados por gente, porque el lugar se había convertido en un refugio de presos, de escapados, de maleantes, de traficantes de drogas. En medio de eso vivía gente buena y decente, déjeme decirle. Pero esa gente había acaparado esa montaña. Cogieron un pastor y le tiraban un gato muerto todos los domingos en la iglesia, la única iglesia que había arriba, para que se fuera. Cogieron un evangelista y lo treparon y lo pusieron por la ropa, le dieron una pela y lo colgaron de una alambre de púa, lo dejaron colgando allí. Allí había gente buena, trabajadora, pero la mayoría de la gente, que había un grupo grande, no pagaba luz, no pagaba agua, la policía no se atrevía a entrar porque lo sacaban a tiro, el narcotráfico estaba metido allí, los juegos ilícitos, el dinero se guardaba en bóvedas allí. Había como gente buena, porque en todos sitios, yo tuve 2 años de mi vida en un arrabal, en un sitio pobre como era Juana Mato, y yo encontré gente muy decente allí. El problema es que hay sitios como Mamelle, que es como un imán que atrae la gente mala y ahí los buenos y los que sufren porque no tienen dónde ir, construían sus casitas. Pero allí no había, déjame decir, la luz, la mayoría de la gente, con excepción de la gente del primero se dio, se robaban la luz. A los cristianos los maltrataban.
había un cafetín que después buscaban cómo buscar la bóveda donde había miles y miles de dólares guardados de todo el ilícito, de todo el negocio. Estaban los prófugos fugados, había una cantidad de maleantes que se habían adueñado de la comunidad y los justos sufrían. Al pie de Mamella había una mujer de Dios que vivía a la mismo fondo. Lo primero que pasó fue que descubrimos que un mes antes el predicador que habían colgado de estos maleantes que tenían aterrorizada a toda la comunidad. Así que llueve para buenos y malos y el sol sabe para buenos y malos, y a veces las tragedias se llevan enredadas hasta los buenos, pero si tu alma está segura con Dios, pues no tienes que tener temor, porque de qué le aprovechar al hombre si granjea a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Y lo importante aquí es que tu alma no se pierda. Bueno, ese hombre dice que una noche Dios le dijo, escapa por tu vida, vete de aquí, porque así, mi hermano, si usted, hay sitios que Dios envía juicio, voy a destruir este sitio. Lo que pasó en el libro de Noé, en el libro de Noé no, en el libro de Génesis con Noé, en el libro de Génesis que Dios le habló del capítulo 6 a Noé, Dios mío, tengo una confusión, bueno, a Jonás le habló también de Nínive. Pero son dos cosas que tengo aquí metidas entre las dos. Pero le habló el Señor en el libro de Génesis, capítulo 6. Le habló a Noé y le dijo, y le demostró que la corrupción, que la maldad había llegado a tal punto, había llegado a tal momento. Oiga esto bien claro. Había llegado a tal momento. Había llegado a tal cosa que ya le estaba hastiado. Y esto fue lo que pasó en Mamelle. La maldad, la corrupción, la prostitución, el juego ilícito, la droga, armas de fuego por todos lados, hermano. Gente viviendo los pocos nobles, la gente buena sufriendo todo esto. Y eso, la policía no se atrevía ni a entrar a aquel lugar. Y entonces Dios le habló a este hombre, y como le habló a Noé en capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Y dice, y dijo Jehová, verso 3 del capítulo 6 de Génesis. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Capítulo 6 de Génesis, verso 3. Léalo bien clarito. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Eso fue el tiempo que Dios le dio de oportunidad al mundo donde vivía Noé. Y luego en el verso 5 dice Dios, porque hay que entender esto, si usted no quiere creer que Dios manda juicio, pues usted bote la Biblia. Pero Él es bueno, pero tiene sus límites. En el capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto fue lo que Dios vio 2 años antes, le profetizó a ese pueblo que su destrucción venía, y en esos 2 años la maldad aumentó, y nadie hizo caso. El único que se recordaba era Luis Penchi, un periodista católico romano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio que la maldad de Mamella era grande. Cómo le tiraban gatos muertos al pastor de la única iglesia. Cómo se mofaban de los cristianos. Cómo abusaban de los más débiles. Cómo construyeron aquello un refugio de presos, de prófugos, de gente hundido en la maldad. Que tal modo cuando en la destrucción de Mamella fuera los rescates encontraron más revólveres, armas de fuego y drogas que cadáveres. Cada vez que era un sepultado hubo que, ya les diré cómo terminó esto. Tengo que ir paso por paso. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso fue lo que Dios vio en Mamella. Eso es lo que Dios está viendo en Puerto Rico en el día de hoy. Eso es lo que Dios está viendo en el día de hoy en Europa.
Eso es lo que está viendo Dios en el día de hoy en los Estados Unidos. Eso es lo que está viendo Dios en muchos pueblos del mundo en esta hora. Y dice en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermano, lo que está pasando en los Estados Unidos, una nación que se fundó sobre la Biblia, por hombres que venían buscando la libertad religiosa, adorar a Dios. Un gobierno que apoya la locura de los transgéneros, la depravación del lesbianismo, el homosexualismo, la depravación de los niños con la ideología de género y ahora la ideología, lo que llaman la teoría crítica racial, donde vamos a hablar de esto en estos próximos programas también. Teoría crítica racial, que quieren ahora, que ahora quieren formar esta gente una guerra contra los blancos y meterle odio a los negros y destruir lo que Dios vino a hacer, que Dios vino a romper esas barreras. Pero entonces, en Estados Unidos está pasando esto. Y está apoyado por el mismo gobierno. Y hay iglesias, lo peor de eso, que hay denominaciones evangélicas que se están uniendo a esa teoría del infierno, de la depravación de los niños, de la aceptación del estilo de vida de Sodoma y Gomorra, de hombres con hombres y mujeres con mujeres, cuando dice varón y hembra los creó Dios. Entonces están hasta casando en los altares de iglesias que una vez fueron, como la iglesia episcopal, que una vez fue una llama de esperanza, las iglesias metodistas que han tenido que dividirse, discípulos de Cristo que han tenido que dividirse, luteranos, algunas iglesias bautistas, presbiterianas, todo. Y hay una división, porque esto ha llegado hasta un sector, pero el sector que teme a Dios está escapando por su vida, como le dijo Dios a Lot en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando ve esto, dice que Dios ve el designio de los pensamientos del corazón de ellos y que era de continuamente solamente al mal. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso fue lo que Dios vio en Mamelle. Mamelle debe ser un recordatorio para toda comunidad, para toda isla, para todo país. La ciudad de Nueva York, lo que está pasando allí. San Francisco, Hollywood, Disney, las empresas de entretenimiento como Disney, Universal Studios, Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery Channel. Hermano, la Hollywood se ha depravado por completo. Y lo que están produciendo es un indoctrinamiento de los niños y los jóvenes para que acepten lo malo como bueno y lo bueno como malo, para que se vea como normal. Y es un bombardeo continuo por Netflix, por cuanto medio hay, por Hulu, por todos los canales. Es una cosa increíble. No hay película que usted no vaya a ver que no le salgan dos machos besando, chupeteándose, o dos mujeres, o una escena de gente totalmente depravada del mismo sexo. Y ahora los niños llevándole dramas de drag, de estas mujeres hombres que se visten de mujeres y cosas, llevándolo a los niños para darle lecciones en las bibliotecas de la nación. Hermano, y esto está corriendo por toda América, está infiltrando nuestra isla, está infiltrando Europa y América Latina. Es una oleada de maldad de continuamente al mal. Y en el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. A Dios le duele lo que está pasando. ¿Ustedes se creen que Dios se agrada con un presidente? Biden dice que la edad de consentimiento de decidir su condición sexual de un niño o una niña debe ser los 8 años de edad? Cuando está obligando a que estos currículos se obliguen a las escuelas y en una ciudad le dicen que si no lo hacen le quitan el dinero para los almuerzos de los niños pobres. Esa es la depravación. A mí no me importa que usted diga que no soy patriota, pero el verdadero patriota, cuando ve el peligro, cuando ve la maldad de su nación, lo denuncia, como lo hizo Juan el Bautista, que como profeta de Dios denunció a Herodes. Dice, tú eres una zorra, esta generación de víboras.
Y dijo, la mujer que tiene no es la tuya, es la de tu hermano que le quitaste. Y eso le costó la cabeza. O los hombres que levantó Dios en Inglaterra y en Europa para denunciar el pecado. Y aquellos que lo oyeron vieron que el resultado fue que Inglaterra se salvó porque hubo un avivamiento de dos hombres, George Whitefield, que era presbiteriano, y Juan Wesley, que era prácticamente un pentecostal. Entre esos dos hombres Dios los usó unidos para llevar a cabo un avivamiento que salvó de la historia de desaparecer Inglaterra, igual que lo que había pasado en la Revolución Francesa en Francia. Y en el verso 6 dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió de su corazón. Entonces aquí está la decisión. Y por eso, para los que no quieren creer esto, pues estoy en el derecho de creer lo que a usted le dé la gana, pero la palabra es verdad. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí es lo importante de todo esto, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el verso 11 explica un poquito más allá y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12. Y miró, en el verso 12, mira lo que dice, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En el verso 13, yo estoy haciendo esto para que vea que lo que pasó en Mamelle fue un juicio directo de Dios. Y dice Jehová, dijo pues Dios a Noé, verso 13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿Sabe? Mamelle era un sitio de grande violencia. Había gente buena. Pero hermano, lo triste es que cuando llueve, llueve para buenos y malos. Y si usted es un bueno y usted vive donde está toda esta corrupción, asegúrese que esté en la voluntad de Dios. Porque cuando el juicio venga, con lo que voy a hablar de lo que viene para Estados Unidos, lo que viene para Nueva York, lo que viene para California, lo que viene para esa nación, no es este arroz con dulce. Dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque dice en el verso 11, se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. El verso 12, miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y mire lo que dice en el verso 13. Dijo pues Dios a Noé, yo sé que a algunos no les gusta esto, que he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Quiere decir, no ve lo que estamos viviendo en Puerto Rico, no pasa un fin de semana que no hay un montón de muertes. Mira a ver los asesinatos que van ya en este año. Unos turistas se aventuran a bajar a la Perla y los acuchillan, los apuñalan a todos. Cada rato matan a alguien. Un hombre mata a una mujer, una mujer mata al hombre. Una hija mata a la madre, mata a los niños. Lo de hace unos días nada más, lo que sucedió en la Universidad de Michigan. Sí, y esto, lo que sucedió en la ciudad de Michigan, de Lansing, Michigan, que un hombre de 43 años de edad va y entra a la universidad y mata a 3, asesina a 3, después se mata y deja 5 heridos. De esto voy a hablar en el próximo programa, porque han tratado de vincular de que si un blanco hace algo, todos los blancos son iguales y todos los negros son iguales. No, este es asunto de pecado, este es asunto de no tener a Dios, es asunto de enfermedad espiritual y mental, asuntos de que hemos dejado a Dios a un lado. Y dice, y lo que dice aquí en el verso 13 es, porque dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y después le da la solución. Hermanos queridos, por 2 años antes, primero no sabía lo que era, después supe el nombre cuando dije Mamelle, y esa profecía quedó grabada en la mente del periodista más elocuente, más profesional de este país,
este hombre que yo admiro mucho, que ya dio su nombre, Luis Penchi, que está en Radio Isla en este momento. Y entonces, esa noche del 7 de octubre de 1985 se cumple la profecía. Un hombre un mes antes que había sido un evangelista, que lo habían golpeado, que lo habían puesto colgado de un alambre de púa, Dios le dice, sal de aquí, como le dijo a Noé, voy a destruir esto. Y retiró toda su protección de allí. Ahora, lo advirtió 2 años antes, se lo advirtió a sus hijos. Cuando vio la lluvia cayendo y cayendo y cayendo, a la medianoche se oyó una explosión. Esa explosión fue cuando, como no tenían alcantarillado, como la mayoría se robaba la luz y se robaba el agua, todo eso, esas aguas negras, esa negligencia fue acumulándose allí en Mamelle. Ahí tienen ustedes las vistas de Mamelle. Usted está viendo ahí esto, un cumplimiento profético. Mire esto. Todo eso se había convertido en un refugio de criminales. Y entre ellos había gente decente que no les quedaba más remedio que vivir allí. Y esa noche, 30 días antes, ese hombre oyó la voz de Dios y se fue. No sé cuántos se habían ido ya, pero esa noche explotó eso y ustedes ven las fotos ahí. Están viendo, óyeme, Dios bendiga a esta gente. Ponme las fotos de nuevo para que las vean. Vean esa foto de la destrucción de Mamelle. Todo esto fue profetizado 2 años antes. Y ese domingo 7 de octubre de 1985 se cumplió la profecía. No oyeron la alerta, como los antediluvianos no escucharon a Noé hasta que Dios cerró la puerta del arca. Y empezó a llover la lluvia trondosa. Yo fui con mi equipo de clamor y en la mayor cantera en la iglesia de Mission Board y en la iglesia de Dios Pentecostal establecimos para todo el área. Con mis hijas entré allá. Le dimos dinero, le dimos a los que sobrevivientes comida. Fuimos a los refugios. Clamor gastó, no me recuerdo cuánto fue, si fue 100 o 200 mil dólares en ayuda humanitaria en aquel momento, que serían $500,000 ahora. Fuimos a llevarle una fábrica de mates que era de un pastor, la alquilamos para hacerle mates a la gente. Fuimos a los refugios, le llevamos juguetes a los niños, le llevamos comida a las familias que estaban en las casas, porque no todo el pueblo de Peñuelas se afectó, barrio de Juana Díaz, de Cuamo se afectaron, y Villalba, y a todos esos sitios, clamor fue, hasta la lluvia afectaron aquí en Toa Alta, Toa Baja, y hasta ahí, cientos de miles de dólares en ayuda humanitaria y en efectivo, le llevamos y le dábamos cheques 200 y algunos pastores le dimos hasta $500. Todo con este ministerio. No solamente dimos la palabra profética, cuando se cumplió fuimos a ayudarlos y estuvimos meses trabajando allí, meses ayudando a esa gente. Yo volaba en una avioneta, ahí es que en el próximo programa hablaremos del terremoto. Ahora no, porque esos meses, no fue un mes, esos meses completos que yo estuve con mi equipo de trabajo, no se podía ir por la autopista porque había que dar la vuelta por Mayagüez, porque la autopista, por donde está Cuamo, la entrada de Cuamo, que hay un centro comercial ahora un poquito más arriba, hay una represa, esa represa se desbarató y se llevó un canto del área de la autopista para Ponce y por ahí se fueron carros de un capitán de la policía, un montón de carros se fueron y murieron la gente porque era de noche y no se veía que ya la autopista estaba partida en dos por la tragedia que había habido. Y ustedes vieron las fotos. Yo no le estoy hablando de una cosa que me imaginé. Dios lo habló 2 años antes, como nos está hablando del terremoto, del cual le hablaremos en el próximo programa de Clamor. No voy a entrar en eso hoy. Quiero decir claramente, hay una hermana que vivía allí al fondo. El derrumbe llegó hasta la puerta de su casa. Esa hermana no le pasó nada. Yo estuve allí. Mis hijas, fuimos allí cuando ya fueron tantos los cadáveres, que la peste. Y ahí dentro de ese desastre, Luis Penchi transmitiendo por WPAB, que él estaba allí trabajando,
Dijo, yo estaba presente cuando Jorge Rasky, Dios lo usó para 2 años atrás decir que esto iba a pasar y nadie hizo caso. Y llevo ya, porque fue después, durante esa tragedia que Dios me habla. Antes de todo eso, Dios habló de Mameye, pero durante la tragedia de Mameye, Dios habló de lo que venía y le voy a dar todos los detalles y todo, porque este hombre Dios lo ha inspirado para que dé todas estas profecías que se han cumplido y las que se están por cumplir y las que están cumpliéndose. Hermanos queridos, estuvimos meses enteros llevando ayuda. Buscábamos los medios con los camiones de llegar. La hermana de Reyes, Wilda Reyes, que se llamaba, que tenía no sé si lo tiene todavía, de los aviones de alquilar, y un piloto que se llamaba Rubén, que era un policía, era el que me guiaba la avioneta de un motor, porque lo que usábamos una avioneta de un motor, y aterrizábamos en el aeropuerto de Ponce. Y de ahí nos recogían y nos llevaban a diferentes sitios. Esto fue lo que pasó. Dios habló, advirtió. Así que la profecía es para advertir, admonestar, alertar al pueblo de lo que viene. Si el atalaya viera el mal venir y no lo advirtiera, será culpable de la sangre que se pierda. Mameye, dice la policía que encontraron más armas de fuego y drogas que cadáveres. Estaban tan enterrados los cadáveres que nunca se sabrá cuánta gente murió ahí. Algunos dicen que fueron 800, otros dicen que fueron más. Se declaró lugar santo, en otras palabras, que allí no se puede construir. Taparon el sitio porque ya el hedor de los cadáveres era tremendo. Yo estuve allá adentro con mis hijas. Era tremendo. Entonces decidió el gobierno declarar un lugar santo, otras palabras, un santuario, un reconocimiento a los muertos, porque ya no podían sacar más. Y querían que siguieran sacando, porque habían unos intereses que querían un negocio que estaba enterrado allí, donde había una bóveda, donde no eran los cadáveres, eran los miles y miles de dólares de dinero ilícito que quedó enterrado en una bóveda, en un cafetín que quedó enterrado, que era donde se reunían a hacer cosas que no eran debidas. Eso está enterrado allí. Eso está enterrado allí. Y tuvieron que enterrarlo todo porque no había forma de sacar más cadáveres de allí. Hermano, yo sé que a la gente no le gusta esto. Porque la ira de Dios es algo terrible, hermano. En el libro de Génesis vemos la ira de Dios manifestada. Y lo vimos en Mameye. Una profecía de clamor que se cumplió. Ojalá que aprendamos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. De llamarle entre tanto que está cercano. En el próximo programa le hablaré de la profecía del terremoto que durante esa tragedia reveló que está en proceso de cumplirse en Puerto Rico y ya comenzó a manifestarse. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que los que están descarriados, apartados, se reconcilien, los que nunca se han convertido se conviertan y que tú supla la necesidad y consuelo de todos los que sufren en el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerda que nos puede escribir a Clamor, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y recuerde que este ministerio se sostiene con el apoyo de la oración de ustedes y su colaboración. Que Dios